pero todos somos una misma familia. Gracias a Dios por eso. Busquemos en nuestras Biblias, en el libro de San Mateo, capítulo 11, versículos 25 en adelante. San Mateo capítulo 11, versículos 25 en adelante, hasta el 30. Amén. Dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Señor, en este momento nos ponemos delante de ti, dispuestos, Señor, a recibir lo que tú nos quieras dar a través de tu palabra. Señor, habla a los corazones, habla a las mentes, que tu palabra sea esa semilla que dé fruto para vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Llevando el yugo de Cristo. Todos en algún momento hemos tenido que llevar una carga, ¿verdad? Hay cargas físicas, hay cargas mentales, cargas emocionales. Todos en algún momento hemos tenido que llevar una carga. Y hoy estamos en una sociedad donde hay muchas cargas y hay mucha gente cargada. Hoy la invitación de Cristo para nosotros, para nuestra sociedad, para nuestro país, para nuestra familia es: vengan a mí, lleven mi yugo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos quieren descanso para su alma? En estos días una compañera de trabajo me comentaba que el día del terremoto, luego que pasó todo, su hijo tuvo que bajar a la abuela y después tuvo que bajar a la hermana de la abuela, a su tía abuela, 14 pisos hacia abajo, en uno de estos edificios de la Avenida Aragua. Son cargas físicas. Hay cargas mentales. Hay gente que de pronto no duerme en la noche. O hay gente que lo poco que logra dormir, cuando se despierta en la mañana, empieza la carga mental, y esa carga permanece durante todo el día. Hay cargas emocionales. Hay resentimientos. Hay rencores. Hay situaciones de nuestra vida personal, de nuestra vida familiar, de nuestra vida en el trabajo, responsabilidades que constituyen una carga en nuestras vidas. Jesús quiere darnos descanso y quiere que entremos en ese descanso, pero hay condiciones para que eso suceda en nuestras vidas. En este pasaje que acabamos de leer, tenemos que ubicarnos en ese tiempo histórico en que el ministerio de Cristo estaba en pleno apogeo. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Ese hombre que vestía de pelo de camello,
que comía langostas y miel silvestre. Yo cuando estaba pequeño que eran langostas de ese restaurante y son saltamontes que comía Juan el Bautista. Sí, esos langostones, eso era lo que comía Juan el Bautista, con miel silvestre. Ese hombre tuvo un ministerio tremendo y fue un ministerio que llamaba al pueblo de Israel al arrepentimiento. Este hombre, por decirlo humanamente, cae en desgracia porque se metió con el gobierno, porque denunció el pecado de los gobernantes, denunció la inmoralidad de los gobernantes. Y en este momento que Jesús dice estas palabras, Juan el Bautista estaba preso. Pero Juan el Bautista en la cárcel empezó a escuchar de aquel que él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, todo lo que estaba ocurriendo. Pero había una duda en el corazón de Juan el Bautista. Vemos el caso de Pablo y Silas en la cárcel, ¿no? En el libro de los Hechos. Ellos cantaban alabanzas en la cárcel. Pero resulta que a Juan el Bautista en la cárcel lo preocupaba una duda. ¿Cuál era esa duda? ¿Será este el Mesías que esperamos? ¿O tenemos que esperar a otro? Y él manda a sus discípulos a preguntarle a Cristo, ¿serás que eres tú o tenemos que esperar a otro? Jesús le dice, mira lo que está pasando. Los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos son limpiados. Mire, desde la época de Naamán, aquel general asirio que fue limpiado de la lepra por Eliseo, por el profeta Eliseo, hace cientos de años atrás, nunca se había visto ese milagro en Israel. Los leprosos son limpiados. Los muertos son resucitados y el evangelio es predicado a los pobres, o sea, a los que necesitan del evangelio. El evangelio es predicado. ¿Qué más prueba necesitaba Juan? Juan conocía las escrituras y Juan conocía que el Mesías, el heredero del trono de David, iba a venir con estas señales. Se van los discípulos de Juan. Pero Jesús empieza a recriminar a la gente. ¿Qué pasaba? Mire, San Pablo dijo, ¿cómo creerán si no se les predica el evangelio? Pero a esta gente se le había predicado el evangelio. No solamente se le había predicado el evangelio, ellos habían vivido, habían experimentado el poder de Dios en su vida. No eran milagros de circo, no eran patrañas de un engañador. Ellos habían visto que el vecino que tenía años postrados se levantaba por el poder de Dios. Ellos habían visto al muchacho que hacía años que estaba ciego, que recobraba la vista. El hijo de la vecina que se murió, ellos lo vieron resucitar. Ellos lo vieron muertico, estaba en el velorio y después lo vieron resucitado. Al esposo de la señora aquella, que hace años que estaba leproso y apartado de la comunidad, porque a los leprosos lo apartaban de la comunidad. Lo vieron otra vez por allí compartiendo con la gente porque había sido sanado de la lepra. Esta gente vio y experimentó, pero Jesús le recrimina algo. No creyeron. Qué terrible que se nos predique el evangelio. Y no solamente que se nos predique el evangelio, sino que veamos la bendición de Dios en nuestra vida, pero que no creamos. Jesús dice acerca de unas ciudades donde él había predicado la palabra: tú, Corazín, tú, Betsaida, si en Tiro y en Sidón, unas ciudades gentiles, unas ciudades depravadas, unas ciudades paganas, si allí se hubiesen hecho las señales que fueron hechas con ustedes, ya hace tiempo que se hubiesen arrepentido. Si en Sodoma es tipo de depravación, Sodoma es tipo de lo más bajo a lo que puede llegar la humanidad. Si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que en ustedes han sido hechos, ya hace tiempo que se hubiesen arrepentido. Él habla de una ciudad en particular, Capernaum.
Él dice, tú te alzas hasta los cielos. Capernaum era una ciudad que estaba en una montaña, arriba en una montaña, y desde esa posición se dominaba toda la geografía, prácticamente toda la geografía de Palestina, de Israel en aquel entonces. Y dice Jesús, tú que te encumbras, de allí vas a caer. Bien dice la Biblia, el que se exalta será humillado. ¿Y sabes qué es terrible? Que nos aparta de creer el orgullo. El creer que yo no necesito de Dios. Bueno, yo sí creo en Dios, pero yo creo a mi manera. Yo tengo fe, pero yo tengo fe a mi manera. Es lo que algunos llaman una fe líquida. ¿Por qué fe líquida? Porque se amolda al envase donde usted lo ponga. Pero la fe que conseguimos o que está fundamentada en la palabra de Dios no es ese tipo de fe. Jesús más adelante dice, en los versículos 25 al 26, y allí vemos cómo Jesús cambia, le da vuelta al mensaje. No sabemos si fue inmediatamente o si fue unos días después, pero Jesús le da vuelta a este mensaje de recriminación. Jesús le da vuelta a este reclamo que él estaba haciendo. Y como que empieza a adorar a Dios. Y dice en el versículo 25, respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Es el propósito de Dios, escuche bien, es el propósito de Dios que el Evangelio le ha sido revelado a los que son como niños. Y hoy celebramos el Día del Niño, pero para poder entrar en el reino de Dios, tenemos que ser como ellos. ¿Cómo es eso? Un niño cree, un niño confía. Algo muy importante, un niño es dependiente. Dios bendiga y ayuda a todos esos niños que han quedado huérfanos. ¡Qué terrible! ¿Se acuerda cuando usted era pequeño? Que su mamá se le perdía 5 minutos y ya usted estaba asustado. Un niño depende de su papá y de su mamá. Qué bonito un niño montado en una moto. Qué alegría tiene un niño montado en una moto, pero es porque va con su papá en la moto. Qué bonito es un niño cuando va caminando por la calle agarradito de la mano con su papá y su mamá, porque las dos personas más importantes de su vida están con él. Qué bonito es la fe, la credulidad y la dependencia que tiene un niño hacia sus padres. Esa es la actitud que debemos tener para recibir el Evangelio y para entrar en el reino de los cielos. Pero tenemos esa actitud de que yo sé, yo tengo mi religión, yo tengo mi cultura, yo he estudiado mucho, yo sé mucho, a mí nadie me va a venir a engañar, a mí esa gente no me va a venir a engañar. Yo creo en Dios sí, pero a mi manera, y yo con Dios para todo y para todo Dios, pero a mi manera. Había un hombre llamado Pablo. Este hombre era un hombre encumbrado, un hombre que tenía una posición social envidiable. Tenía todos los estudios que una persona podía tener en su época. Era un doctor de la ley. No solamente un doctor de la ley judía, sino también un abogado del derecho romano. Era un hombre preparado, era un ciudadano romano. Era un hombre que en su comunidad, en su país, estaba más vinculado o mejor vinculado que cualquiera. Él tenía cómo enorgullecerse. A este hombre que estaba encumbrado, así como Capernaum,
Dios lo tuvo que derribar. Y Dios le tuvo que enseñar todo lo que tenía que padecer por la causa de Cristo. Este hombre, en una oportunidad, después de muchos años, hablando de un problema personal que él tenía, que la Biblia no lo revela. Él decía que 3 veces le había pedido a Dios que quitara un aguijón de su carne. Pero la respuesta de Dios es la respuesta que Él te da a ti en este momento. Bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta en medio de tu debilidad. Este hombre había dejado su orgullo y había entrado en el descanso y el reposo que solamente Dios puede dar a través de Cristo. Tenemos que ser como niños para poder recibir ese descanso y ese reposo que el Señor nos ofrece. Segundo, en el versículo 27 sigue diciendo Jesús: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Yo creo en Dios a mi manera, ya lo dijimos, pero aquí entendemos y aquí vemos que hay una relación, un conocimiento especial entre el Padre, entre Dios y su Hijo Jesucristo. El que revela al Hijo es el Padre, y nadie puede conocer a Dios, nadie puede conocer a Dios si no es a través de Jesucristo. No podemos llegar al Padre si no es a través del Hijo. Y mire, no es un cambio de religión, siempre se lo decimos a la gente. No es que tienes que afiliarte a una iglesia, no es que tienes que cumplir tal o cual requisito, o tienes que pagar o hacer tal o cual cosa. Es que tienes que recibir a Jesucristo y tienes que venir a Cristo para poder recibir el regalo de tener una relación personal con el Padre. Todos hablan de Dios. En nuestro mundo occidental, todos hablan de Dios y todos están con Dios. Pero solamente podemos conocer al Padre es a través de Jesucristo. ¿Conoce usted al Padre? ¿Conoce usted al Padre? Si usted está en Cristo, usted conoce al Padre. Porque solamente le podemos conocer es a través de Jesucristo. La semana pasada hablábamos de ese mandamiento de amar a nuestros enemigos. Y ese mandamiento de amar a nuestros enemigos está en medio de un sermón que estaba dando Jesús. Se llama el Sermón del Monte y hay varios temas en ese Sermón del Monte. Y es un mandamiento difícil, lo decíamos, un mandamiento difícil amar a nuestros enemigos. Pero ese mandamiento tan difícil, que parece tan difícil, solamente lo pueden cumplir aquellos. Y usted lo ve allí en el Padre Nuestro, en el centro del mensaje, en el centro del mensaje del Sermón del Sermón del Monte, usted ve el Padre Nuestro. Solamente podemos amar a nuestros enemigos cuando podemos decir: Padre Nuestro que estás en los cielos. Cuando somos hijos de aquel que nos da el poder y nos da la capacidad de amar, de perdonar a nuestros enemigos. Entonces, ¿conoce usted al Padre? Si usted conoce a Cristo, mire, con toda seguridad dígalo: sí, conozco al Padre. Y ahora viene lo central de lo que les quiero compartir. En este hilo de ideas que Jesús está compartiendo, Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Jesús acaba de decir: no pueden conocer al Padre
sino es a través de mí. Pero tienen que venir a mí. En los evangelios, esta frase o esta idea de venir a Jesús es intercambiable con la idea de creer en Él, de confiar en Él, de descansar en Él. Venid a mí. ¿Has venido tú a Cristo? Es que yo tengo mi religión. Es que yo tengo mi tradición. Es que yo creo en Dios a mi manera. ¿Has venido tú a Cristo? ¿Has creído tú en Cristo? Cristo es el Señor de tu vida. Si lo es, estamos cumpliendo esos pasos para poder tener el reposo de Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Mire, en la época de Cristo era una sociedad trabajada y cargada. A veces nosotros como sociedad nos sentimos como el muñeco porfiado, que le dan un golpe y no ha terminado de incorporarse cuando ya le dan el otro. Eso cansa. Esta es una sociedad donde estamos trabajados y cargados. Y la sociedad o el tiempo de Cristo era una gente trabajada y cargada. Era una gente que estaba invadida. Era una gente que estaba bajo un yugo extranjero. Era una gente donde había pobreza, donde había necesidad, donde había enfermedad. Bien dice la Biblia, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y en medio de esa sociedad se levanta Jesús a decir, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Cuál es tu carga? Hay una carga que todos nacemos con ella. Venimos de nacimiento con esa carga, la carga del pecado. Y esa carga, cada uno de nosotros tiene una sentencia de condenación por esa carga. A todos los que tienen esa carga del pecado, Jesús dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pero a veces llevamos otras cargas que son más específicas a cada uno. Y yo quiero que ahorita, allí donde tú estás, no le digas a nadie. Porque, mira, a veces estas cargas son bien personales. Y a veces de verdad no hay con quien compartirlas, pero sí tenemos uno con quien podemos compartir esa carga. Y allí, en su mente y en su corazón, piensa en la carga que usted tiene. ¿Cuál es la carga? ¿Qué es lo que le quita a usted el sueño? ¿Qué es lo que a usted le preocupa? ¿Qué es lo que usted se levanta y pasa el día y cuando se acuesta todavía tiene eso en la mente? El afán que usted tiene, la intranquilidad que usted tiene, la molestia que usted tiene. Piense en esa carga. Bueno, el Señor Jesucristo hoy le dice, ven a mí si estás trabajado y cargado, que yo te haré descansar. Había una mujer en Israel llamada Anita, pobrecita Anita, en el tiempo de los jueces. Esta mujer Ana tenía un estigma, era estéril. En el antiguo Israel, una mujer estéril era una mujer que estaba en entredicho si la bendición de Dios estaba sobre ella. Dios había prometido a las mujeres de Israel que ellas se iban a multiplicar, que ellas iban a tener muchos hijos. Y eso era símbolo de la bendición de Dios sobre una mujer, que una mujer fuera paridora, que una mujer tuviera muchos hijos. Así es. Sí, era símbolo de la bendición de Dios. ¿Qué pasaba con Ana? Bueno, que ella no podía dar a luz, por algún motivo ella era estéril. A veces una mujer es estéril, no es que la mujer sea estéril, sino que el hombre es el que tiene el problema.
Pero en el caso de Ana no era así, porque su esposo, el Cana, en aquella época se practicaba la poligamia, no que era buena, sino que se practicaba, y él tenía otra mujer, y esa mujer paría, todos los años paría. O sea que el problema era con Ana. Ana era estéril. Pero no bastaba con esa carga, no bastaba con esa vergüenza que le imponía la sociedad. Ana tenía la compañera de Ana, la otra esposa de su esposo. Ella le hacía bullying. Y era un tiki-titaki, una gotera continua, una burla continua, un desprecio continuo. Y a veces nosotros tenemos una carga, a veces nosotros tenemos un problema, una situación y se lo contamos a otro. Y el otro nos dice, ay, pero tú sí eres tonto, tranquilo, mira, sé feliz. No, es que Ana no podía ser feliz. A mí me pasa a veces, tengo una preocupación y se la cuento a otro y me dicen, oye, pero tú te preocupas por eso, tú sí eres tonto. ¿Qué le decía el Cana? Así se llamaba el esposo de Ana. ¿Qué le decía? Mira, pero no te preocupes por eso, yo te soy mejor que 10 hijos. Y siempre el Cana procuraba privilegiarla, ayudarla, darle lo mejor. Pero eso no era suficiente para Ana. Mira, hay uno al que tú puedes acudir y contarle tu problema y llorar delante de él, y ese sí te va a escuchar y ese sí le va a dar importancia a tu problema. Cristo te dice hoy, ven a mí si estás trabajado y cargado, yo te haré descansar. Ana, en medio de ese problema que fue creciendo y se fue haciendo mayor y la carga se fue haciendo mayor, en una oportunidad ya fue hasta el santuario de Dios y allí derramó su corazón delante de Dios. Mira, tienes que venir a Cristo. Tienes que derramar tu corazón delante de Él y entregarle tu carga. Él te hará descansar. Dice la Biblia que Ana no comía, pero después que ella entregó esa carga delante de Dios, fue, comió, se alegró, su corazón se llenó de alegría. Es que el Señor llena nuestro corazón de alegría, aun cuando no hemos tenido respuesta positiva a nuestras peticiones. El Señor es el que nos da descanso. El Señor nos lleva a ese descanso. Bueno, en el caso de Ana, Dios respondió y le dio, no es que le dio un hijo, es que le dio el hijo, aquel que iba a ser una estrella en Israel, a Samuel, a Samuelito, a ese hombre que fue un ejemplo y una lumbrera en la nación de Israel. Y como ella se lo dedicó al Señor, luego Dios abrió su matriz y le dio abundancia de hijos. Dios quiere bendecirte con abundancia de paz y con abundancia de descanso. Me imagino la cara de la otra mujer cuando Ana empezó a parir y a parir y a parir y a parir y a parir. Bueno, Dios le tapa la boca a nuestros enemigos. Mire, nuestros enemigos no son de carne y hueso, pero sí tenemos un enemigo que nos quiere destruir, que quiere destruirte a ti, que quiere destruir a tu familia, que quiere destruir a tus hijos. Ese enemigo, que el Señor lo reprenda, va a terminar en vergüenza, porque sus planes no se van a poder cumplir ni en ti ni en su familia, porque vas a entrar en el reposo y en la tranquilidad y en la bendición de Dios. Pero tienes que venir a Cristo. Tienes que venir a Cristo como un niño. Porque es la única manera como podemos conocer a Cristo y como podemos conocer al Padre. Mire, a veces estamos con una carga, pero es una carga de pecado en nuestra vida.
Hay un hombre muy famoso en las Escrituras. De él se dice que era conforme al corazón de Dios. Ustedes ya saben quién es. Y este es un hombre que desde pequeño demostró que vivía confiado en Dios y confiaba en Dios como un niño. Él fue el que escribió eso de que tú adiestras mis manos para la batalla. Él fue el que escribió eso de que contigo yo saltaré los muros. Tú eres el que me haces tensar el arco de bronce. Eso lo escribió David. Y David tuvo una relación y tuvo unas victorias muy bonitas con el Señor. Pero pasa lo que a veces nos pasa a nosotros, que nos enredamos en cosas que no le agradan al Señor. En el caso de David fue algo muy terrible, muy escandaloso. Él cometió adulterio y luego asesinato. Pero hay cosas pequeñas en las que nosotros nos enredamos y poco a poco nos vamos saliendo del reposo y el descanso que Dios nos da. Y en vez de estar bajo el yugo de Cristo, nos salimos del yugo de Cristo para meternos bajo otro yugo. Nos podemos enredar con una persona que no debemos. Nos podemos enredar en un negocio que no debemos. Nos podemos enredar en cosas en las cuales no es la voluntad de Dios que estemos enredados. Y poco a poco nos vamos apartando del Señor. Y puede ser que vengamos todos los domingos a la iglesia, pero nuestro corazón se encuentra lejos del Señor. Y esto es un yugo, esto es una carga. David en el Salmo 32 escribió: se envejecieron mis huesos a causa de mi pecado. Y entonces como que somatiza, ¿verdad? Ese pecado, eso que nos hemos apartado del Señor, esa situación en la que hemos entrado como que sentimos en nuestro cuerpo la carga, no solamente espiritual, sino física. Y fíjense algo, David en esa situación de pecado aproximadamente pasó entre un año, año y medio. Y nadie decía nada. Todo el mundo sabía. Porque no me van a decir que en el palacio la gente no veía, no sabía, no escuchaba. Todo el mundo sabía. Nadie decía nada. Pero Dios levantó una persona y damos gracias a Dios por aquellas personas que Él levanta para amonestarnos. Gracias a Dios por los líderes en la iglesia o por el hermano que te aconseja y te dice: mira, estás por mal camino. Dios levantó un hombre llamado Natán y este hombre amonestó a David. Y David, ¿qué fue lo que hizo? Regresó a su Dios. Y eso es algo que uno a veces dice: bueno, ¿por qué si David cometió tantos errores? ¿Por qué la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios? Usted sabe por qué era conforme al corazón de Dios, porque era como un niño. Y el niño cuando hace algo malo y usted lo amonesta, a los pocos minutos ya le está haciendo cariño a usted. Ya usted le puede estar haciendo cariño, ya se reconcilia con usted, porque tenemos que tener un corazón de niño en nuestro trato con nuestro Padre. Y por eso David era un hombre cuyo corazón era conforme a Dios. Y Dios pudo traer descanso a la vida de David. Hermano, si hay pecado en tu vida, mira, eso es asunto entre tú y Dios. Pero te animamos a que regreses a Cristo. Te animamos a que pongas eso delante de Él. Y te animamos a que puedas reconciliarte con Dios. Que te quites esa carga de pecado de encima y que busques meterte nuevamente bajo el yugo de Cristo. Ahora bien, luego dice Jesús: estás trabajado y cargado, ven a mí para hacerte descansar. Pero Él dice algo que es como contradictorio: llevad mi yugo
sobre vosotros. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, vas a salir de un yugo para meterte en otro. Dice en el 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ese yugo de preocupación, ese yugo de angustia, ese yugo de afán en el que puedas estar, ese yugo de pecado en el que puedas estar, es una carga pesada. Pero el yugo de Cristo es adecuado para ti. Fíjate algo. En una oportunidad, y si sigues leyendo el libro de Mateo, allí en el capítulo 23, vas a ver el debate que tuvo Cristo con los fariseos. Una de las cosas que Él le increpa a ellos es que, mire, ustedes le ponen carga a la gente y ustedes mismos ni siquiera la tocan. Y en aquella época pasaba, y hoy pasa, que había líderes religiosos que imponían cargas al pueblo, pero los menos que cumplían con esas cargas eran ellos mismos. En cambio Jesús te dice, ven y ponte en el yugo conmigo, porque los dos somos los que vamos a llevar esa carga. Los dos somos los que vamos a llevar esa carga. ¿Qué es un yugo? Un pedazo de madera donde tú unías dos bueyes. Y el labrador era el que hacía los surcos. El llamado es a que entremos en una relación de yugo con Cristo. Tú eres un buey, Cristo es el otro buey, y las manos del Padre van en el arado, haciendo la obra de Dios. La Biblia dice, cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Se me vino esa palabra cuando cantábamos tu fidelidad. Dios es fiel. Pero fíjate que la Biblia dice que aún nosotros siendo infieles, Él permanece fiel. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros no cumplimos nuestras promesas, cuando nosotros no cumplimos nuestros compromisos, Dios, Cristo sí va a cumplir sus promesas y Cristo sí va a cumplir sus compromisos y Cristo nos va a ayudar a llevar la carga que tenemos que llevar. Y lo vamos a poder hacer en el nombre del Señor. La Biblia habla de Moisés. Hemos visto a Moisés en las películas, ¿verdad? Si usted se vaya al libro de Éxodo, antes que el libro de Éxodo se ponga un poco aburrido, va a ver la historia de Moisés. Y sí, digo aburrido porque empieza a hablar del tabernáculo y de las cortinas y del candelabro y de todo eso. Pero antes de llegar a esa parte, leemos la historia de Moisés. Pero el que no ha leído la historia de Moisés, bueno, ha visto las películas, ¿verdad? Los 10 mandamientos y los dioses, reyes y dioses, esas películas. Y vemos a un Moisés que con poder de Dios libera al pueblo de Israel de manos de Egipto. Mire, esta gente cómo vio los milagros de Dios, cómo vio el poder de Dios manifestarse para liberarlos. Miren, Egipto quedó completamente arruinado. Israel salió en victoria de Egipto. Tanto es así que en los anales de la historia de Egipto, ellos no hay registro de esta situación, porque fue tanta la vergüenza de Egipto que borraron todos los registros de esto que pasó. Ellos fueron humillados y fueron liberados con poder de esa cautividad. El Señor los llevó hasta el Sinaí para hacer un compromiso con ellos, para darles sus leyes,
para mostrarle su poder. Moisés fue llamado al monte. Fue llamado al monte a recibir la ley. Después de 40 días y 40 noches, cuando desciende Moisés del monte, se encuentra con el desastre. El pueblo se había desbocado. ¿Cuál fue la excusa que ellos dijeron? Bueno, mira, tú te fuiste 40 días y 40 noches y nosotros no sabemos si tú te habías muerto, qué había pasado contigo, y entonces nosotros nos hicimos dioses. ¿Qué hiciste, Aarón? No, yo les agarré los zarcillos y las prendas de oro y eché ahí y salió ese becerro de oro. Esa fue la respuesta de Aarón. En medio de esa situación, bueno, hubo que disciplinar al pueblo. El pueblo recibió una disciplina de Dios y hubo que arreglar las cosas. Y Dios le dice una palabra a Moisés. Mira, yo no voy a ir con ustedes. Yo no voy a ir con ustedes, porque ustedes son un pueblo rebelde y pecador. A ti te voy a bendecir, le dice Dios a Moisés, pero a este pueblo yo no lo voy a acompañar, porque Dios en su santidad no puede compartir el pecado. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? No, mira, Señor, si tú no vas con nosotros, mejor no nos movemos de aquí. Si no vas con Cristo, si no vas en ese yugo de Cristo, va a ser muy poco lo que tú vas a lograr. Joven, señorita, que nos escucha, que tienes muchos planes, que tienes muchos proyectos. Mira, tú puedes tener todos los planes y proyectos, pero si no vas con Cristo, es poco lo que tú puedas lograr. Ante los ojos del mundo puedes tener mucha fama, puedes tener muchas cosas, pero si no vamos con Cristo, a los que tenemos a nuestra familia, que estamos criando a nuestros hijos, qué difícil se nos hace a veces. Es difícil porque está la carga económica, pero también está la preocupación por la educación de nuestros hijos y por los valores de nuestros hijos y por lo que va a ser la vida de nuestros hijos. Si el Señor no va con nosotros, es poco lo que podemos lograr. Nosotros tenemos que entender que tenemos que entrar en ese yugo con Cristo. Nosotros tenemos que entrar en esa yunta con Él y caminar con Él. Mire, ¿cuál fue la respuesta que Dios le dio a Moisés? Bueno, está bien, yo voy a ir con ustedes. Estaré contigo. Y hay algo muy bonito. Y te daré descanso. En medio de las situaciones de la vida, mis queridos hermanos, el Señor es el que nos va a dar descanso. En medio de todas las situaciones que podamos tener y que podamos pasar, el Señor es el que nos da descanso. ¿Cuál es el punto central entonces de todo lo que estamos diciendo? Dios, fue el propósito de Dios, revelarse a la humanidad, revelarse a nosotros y darnos la bendición del descanso. Él quiere bendecirnos, Él quiere bendecirte. Pero ¿qué pasa? Debemos buscarle y venir a Él como un niño. Dice la Biblia, de los tales es el reino de los cielos. Y el llamado para nosotros es que nos relacionemos con Él, así como un niño. Lo otro, vamos a pedirle a Jesús, vamos a pedirle que nos revele al Padre. Si tú sientes que todavía no entiendes, si tú sientes que esa relación con el Señor está rota o se ha rota por algún motivo, vamos a renovar esa relación con Dios a través de Cristo Jesús. Y vamos a aceptar el yugo de Jesús. No es a tu manera, es a la manera de Jesús. Y vamos a entrar en esa escuela. Fíjese lo que dice. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón.
¿Qué es una persona mansa? Siempre, esto está mal visto por nuestra sociedad. Ser manso está mal visto por nuestra sociedad.